Estamos con la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, que en Iztapalapa se comprometió a mejorar el suministro de agua. Entre 15,000 y 30,000 millones de pesos se requerirán de inversión conjunta federal y local para llevar agua del Valle de Tula a la Ciudad de México. Así lo ha propuesto la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, tras visitar a los vecinos de 4 puntos de la delegación Iztapalapa. Por eso es un proyecto que no es de una sola ocasión, sino es un proyecto de compromiso de 3 estados, el gobierno federal, pero beneficiaría no solo a la Ciudad de México, beneficiaría al estado de Hidalgo, al estado de México y a la Ciudad de México. Destacó que se trataría de un proyecto de 3 a 4 años y coadyuvaría para dotar de agua a varias de las colonias afectadas por el desabasto del vital líquido. A esta propuesta añadió acciones anticorrupción con las pipas abastecedoras en la delegación, la reparación de fugas y un programa eficaz de captación de agua de lluvia en Tlalpan e Iztapalapa. El 40% de el agua se pierde en fugas en el sistema de distribución y no se ha atendido adecuadamente. En materia educativa se comprometió a reasignar presupuesto para construir 10 nuevas universidades públicas en toda la capital. Enrique Muñiz, 21 Noticias.